Battle Royale. Cuando esta palabra es mencionada, creo que lo que se nos viene a la cabeza a la mayoría son esos sangrientos y macabros juegos donde un amplio número de personajes deberán superar pruebas y matarse entre ellos hasta que solo quede uno. Aunque este elemento suele retocarse de distintas formas para acoplarse a X tipo de historia. Esto ya lo comenté en algún vídeo pasado como el que realicé de Alice in Borderland, en el que al principio detallaba cómo se podía emplear el elemento narrativo de un plot en el que varios personajes van cayendo en distintos juegos o batallas entre jugadores hasta que de cierta forma se alce un ganador o se pierda un amplio número de vidas en el proceso, de tal forma que pueda diferir de historias con bases similares. Y claro, esta forma de diferir nos lleva precisamente al shonen, más concretamente a aquellas historias neketsu cuyo plot gira en torno a las peleas y diversos usos de poderes y habilidades. Cuando las bases de Battle Royale se llegan a modificar un poco con ciertas temáticas a sus espaldas, los relatos que nos construyen sus respectivos autores se convierten en curiosos a la par que increíbles universos. Y precisamente por eso estamos hoy aquí en un nuevo versus comparativo, una sección que sí ciertamente no he llegado a realizar con mucha frecuencia y vaya siendo hora de que se presentara un nuevo capítulo. Para los que no sepan de lo que hablo y se hagan un poco a la idea, yo he realizado dos vídeos de este estilo con anterioridad en las que sus protagonistas eran en un vídeo mangas dedicados a los combates y torneos como Baki, Kengan Ashura y Shumatsu no Valkyrie, y otro en el que detallaba cómo ciertas historias se enfocaban el boxeo en sus mangas, como lo podían ser Hashime no Ippo, Rikudo y Rin Nikakero. Para esta ocasión me tomé la libertad de elegir la temática de los mangas / animes Battle Royale, pero más concretamente, como dije previamente, aquellos relatos shonen de peleas que usan la temática del Battle Royale para enriquecer su historia, siendo los elegidos para esta ocasión tres mangas, cada uno con cualidades bastante únicas y peculiares: Shaman King, Zatch Bell y La Ley de Ueki. Historias que hasta cierto punto no es que sean muy desconocidas en la comunidad del anime. Por ejemplo, Shaman King es una historia muy recordada en Latinoamérica. Por su parte, Zatch Bell es un anime que en España aún se recuerda con cariño por la época en la que se emitía en el viejo Jetix. Incluso La Ley de Ueki, para mi sorpresa, es un shonen que es mucho más conocido en cierto sector de la comunidad de lo que esperaba. Pero claro, hoy no estamos aquí para hablar de su nivel de iconicidad. Siguiendo la estela de lo realizado en vídeos pasados, he de aclarar que este no es un vídeo para decir qué anime o manga es mejor o peor que otro, ni mucho menos, sino que solo me gustaría destacar cómo las distintas obras pueden llegar a abordar los mismos puntos. Y en parte, este vídeo también puede servir como una triple reseña de las tres obras, ya que no he hablado de ninguna de ellas con anterioridad en el canal. También debo destacar que este vídeo no tendrá spoilers de ninguna de las tres obras, o al menos no en gran medida. Pero bueno, creo que lo mejor es ir pasando directamente a lo importante. Empezamos este nuevo capítulo de Versus Comparativo. Como comenté al principio del vídeo, siendo el tópico que une a las tres obras protagonistas, estas parten de la misma base de tener una historia que gira alrededor de un Battle Royale, una contienda en la que solo puede haber un ganador, aunque obviamente cada historia hace uso de distintas perspectivas y elementos. Los más importantes, aquellos que definen la temática principal respecto a qué razas o personas con ciertas habilidades especiales veremos enfrentarse a lo largo de la historia, siendo en este caso las que representan a cada manga o anime chamanes, demonios y dioses, a rasgos generales. En Shaman King, por ejemplo, tenemos como protagonista a Yo Asakura, un joven chamán estudiante de instituto que en su llegada a un nuevo pueblo conoce a un peculiar niño llamado Manta, un joven que al descubrir la existencia de los espíritus y que personas como yo no temen en hacer contacto con estos, termina adentrándose en el místico mundo de los chamanes. En los primeros compases de Shaman King tenemos una ligera historia en la que se nos construye y explica las funciones básicas de los chamanes y el cometido de yo como practicante de esta peculiar profesión. Los chamanes por lo general ayudan a los espíritus a alcanzar la paz, para que pasen a mejor vida, pero por lo general hay tipos de chamanes como personas en el mundo. La mayoría son capaces de usar su cuerpo como mecanismo para que ciertos espíritus interactúen con el mundo terrenal. Otros son capaces de traer del otro mundo espíritus que ya cumplieron sus últimas voluntades. Incluso hay aquellos que se dedican a la necromancia. Sin embargo, esta construcción sobre el mundo de los chamanes pasa a un segundo plano cuando la historia planea sentarse como un clásico manga de peleas, y lo que usa después de unos cuantos capítulos tras empezar la historia para impulsar las motivaciones de los distintos personajes que se van sumando para luchar entre ellos es mismamente la esencia anteriormente comentada Battle Royale.
Esto a través del objetivo final de la historia que le da nombre al propio manga, ser el rey de los chamanes, el Shaman King, aquel que podrá cumplir cualquier deseo al llegar a este codiciado trono, que solo se presenta una vez cada 500 años. El torneo de chamanes será el punto clave de la historia, el cual a través de distintas rondas pondrá a prueba a nuestros protagonistas durante casi toda la historia, desde el momento en el que es presentado, que serían más de 200 capítulos de historia. Sin embargo, todavía no voy a hablar de la estructura del torneo en cuestión, ya que eso lo tocaré un poco más adelante. Continuando con lo que a trama se refiere, tenemos también a Zatch Bell, también llamada en su idioma japonés Gash Bell o Konjiki no Gash Bell. En esta historia se nos relata que una vez cada 1000 años, 100 demonios, también llamados en esta historia Mamodos, son enviados al mundo humano para que luchen entre ellos hasta que el vencedor se alce como el nuevo rey del mundo Mamodo. Sin embargo, los demonios no pueden luchar entre ellos de forma individual, ya que para hacer uso de sus poderes y habilidades, cada uno debe encontrar un humano que pueda hacer pareja con ellos y pueda leer su característico libro de conjuros, herramienta que permitirá a los Mamodos hacer uso de todo su arsenal de habilidades. El protagonista humano de esta historia es Kiyomaru Takamine, un estudiante de instituto que no es que tenga una vida muy radiante que se diga, no tiene amigos, en la escuela es normalmente apartado por su alto coeficiente intelectual y su egocentrismo, y básicamente Kiyo es una persona bastante borde y antisocial en ese aspecto. Su vida seguiría por ese camino oscuro, al menos hasta el día en el que toda su vida pega un giro de 180 grados, cuando un peculiar niño rubio entra volando a su habitación, con un peculiar libro rojo a sus espaldas. En efecto, el niño al cual conoceremos como Zatch resulta ser un Mamodo participante de la contienda anteriormente mencionada, aunque claro, tal parece que el pequeño Zatch Bell perdió toda memoria relacionada a su vida en el mundo de los demonios. Resumiendo un poco, tanto Zatch como Kiyo terminan envueltos en situaciones donde la importancia de los libros y las luchas entre demonios termina revelando toda su importancia, y el objetivo de la pareja protagónica será llegar hasta el final de esta encarnizada batalla, procurando conseguir que aquel que se alce victorioso sea un Mamodo que lo merezca, alguien de corazón noble y bondadoso que pueda hacer del reino de los demonios un buen lugar, lo cual significará obviamente intentar pararle los pies a los Mamodos más malvados, ambiciosos y crueles que se llegan a encontrar en esta batalla. Y por último tenemos a la Ley de Ueki, también conocida por su título en japonés como Ueki no Hosoku. En esta peculiar historia nos topamos con que en este mundo ya va siendo hora de que Dios escoja un sucesor, y para ello les encomienda a los distintos candidatos a este puesto del mundo divino una misión, que cada uno busque y escoja a un estudiante de instituto para otorgarles el poder que decidan. Ahora, gracias a estas habilidades, los estudiantes escogidos deberán luchar entre ellos para que solo quede uno, de tal forma que el candidato a Dios que haya escogido al participante de la batalla ganador pueda reclamar el puesto de Dios. De igual forma, el estudiante ganador recibirá el Zai blanco, un objeto que cumplirá cualquier deseo que sea escrito en él. En esta historia, el protagonista es un joven estudiante de instituto llamado Ueki Kosuke, un chico que cree fervientemente en el valor de la justicia, y que debido a esta ideología es escogido por su candidato a Dios, Kobayashi alias Kobasen, para participar en la batalla por el título de Dios, otorgándole en el proceso el poder de convertir la basura en árboles. Como podemos apreciar, cada historia parte de unas bases similares, aunque cada una de igual forma sabe hacer uso de sus propios recursos para crear un universo único, y que pueda diferir de otras historias aunque se mantengan como shonen de peleas. Creo que la que más tarda en arrancar, entre comillas, con el torneo contienda es Shaman King, ya que como dije antes, comienza con algunos capítulos para conocer a los personajes y de paso el oficio de chamán, y se nos empieza a sentar las bases de cómo los chamanes lucharían acompañados de sus espíritus entre ellos. Zatch Bell, de cierta forma, tiene un comienzo que se puede llegar a asemejar, ya que aquí Kiyomaru y Zatch se meten en la batalla de los Mamodos sin tener mucha idea de cómo va la cosa al principio, en gran parte por la pérdida de la memoria de Zatch, y es mediante los primeros enfrentamientos que van teniendo con otros Mamodo que la situación se empieza a hacer más clara y descubrimos todo el tinglado del objetivo de ser un rey. Por el contrario, la Ley de Ueki difiere de los otros dos mangas en este aspecto, ya que desde el minuto 1 se nos presenta toda la situación de los elegidos de los dioses y la batalla entre estudiantes en cuestión. Si estuviera repartiendo puntos, el punto por ir directo al grano sería para Ueki. Si tuviéramos que elegir al que mejor desentierra a cuentagotas la información y nos va construyendo las batallas como un misterio a resolver durante los primeros capítulos, el punto se lo llevaría Zatch Bell. Y si tuviéramos que dar un punto al que mejor sabe crear capítulos algo chill y pasajeros para luego poner toda la carne en el asador con las batallas, el punto sería para Shaman King. Así que decir objetivamente cuál es mejor en X o Y aspecto es complicado,
ya que al cada uno tener su forma de contar esta historia, el camino a recorrer se vuelve bastante impredecible y sorprendente, aunque estas compartan sus bases. Pero claro, eso hablando de cómo cada historia maneja la presentación e introducción del elemento Battle Royale al comenzar la historia. Pero ¿qué pasa con el torneo y combates en general? ¿Cómo está construido este elemento hasta la conclusión de la obra? Llámalo Battle Royale o llámalo torneo. La estructura de este festival de golpes puede llegar a cambiar dependiendo de la historia, aunque ciertos patrones se mantienen en alguna que otra, compartiendo el objetivo de que al final de la historia solo puede quedar un ganador. Si hablamos de simplicidad a la hora de desenvolver el devenir de su plot, tendríamos que comenzar hablando de Zatchbell. El Battle Royale de Zatchbell es una contienda a la vieja escuela. Desde el principio hasta el final, las parejas de mamodos y humanos deberán hacer uso de sus diversos conjuros para derrotar a sus enemigos. No hay reglas más allá de eso, no hay enfrentamientos establecidos ni rondas obligatorias por las que los luchadores deberán pasar. Pueden hacer equipos si quieren, pueden evitar la lucha si así lo prefieren. Lo único que importa es sobrevivir evitando que quemen tu libro de conjuros. Los más débiles irán cayendo, mientras que aquellos que dominen más conjuros y se hagan más fuertes les esperarán las batallas más duras. Si bien, como resalto, Zatchbell sería la contienda más simple, es a su vez esa simpleza la que realza su calidad, ya que más allá de que el autor pierda la cabeza ideando reglas o rondas no muy atractivas, nos dejamos llevar más bien por la espectacularidad de las batallas cuando llega el momento. Por el contrario, tanto Shaman King como la ley de Ueki se oponen a Zatchbell en este aspecto. Si bien el objetivo es el mismo, generar batallas en las que al final solo puede ganar una persona, las reglas aquí empiezan a variar. Para empezar, a diferencia de Zatch, donde la batalla era una batalla campal con la única regla de quemar el libro del mamudo rival, en Shaman King y la ley de Ueki nos encontramos con torneos por etapas. El torneo de chamanes, para empezar, cuenta con clasificatorias en las que los chamanes deberán ganarse el derecho oficial de participar al derrotar a uno de los jueces del evento, para posteriormente luchar en una especie de liga en la que aquellos con más victorias podrán pasar a la siguiente ronda. Aquí las reglas son sencillas: aquel que se quede sin Furioku o energía espiritual necesaria para tener activada su, por así decirlo, transformación o habilidad canalizada a través de su espíritu, pierde. Tenemos unas etapas como en la que los participantes tienen que buscar la Villa Apache para pasar a la siguiente ronda en Estados Unidos, y en la localización final la cosa se convierte en combates por equipos. Y entre todos estos equipos, los propios miembros del equipo decidirán quién tomará el trono del Shaman King en caso de ganar. Aunque con una regla más que consiste en que si el resto de participantes activos se oponen al elegido como Shaman King, se les dará el permiso para intentar evitar la ceremonia, eso sí con el obstáculo de tener que derrotar a los jueces Apache en el camino. La ley de Ueki sigue una fórmula bastante similar. Todo comienza con encuentros al azar entre los distintos participantes en los que se establecen algunas reglas claves. El primero en desmayarse pierde, es descalificado y acto seguido pierde sus poderes para siempre. También, si el candidato a Dios ayuda a su elegido de cualquier manera interviniendo en alguna de sus batallas, estos serán enviados a las cárceles del infierno. Durante esta primera ronda también se introduce el concepto de los Zai. Aparte del Zai blanco que se da al ganador, los Zai son talentos que los jugadores ganarán a medida que derroten a alguien, los cuales pueden ir desde el Zai de la inteligencia, el Zai de saber bailar o incluso el Zai de poder dar volteretas hacia atrás. Talentos que, dependiendo de la situación, puede que le den alguna ventaja a aquel que los posea. Aunque hay que decir que si usan sus poderes y hieren sin querer o queriendo a una persona no participante del torneo, perderán un Zai. Y si alguien llega a perder todos y cada uno de sus Zai, en resumidas cuentas morirá. También, al igual que en Shaman King, hay otra ronda de batallas por equipos, pero poco más. Ciertamente son estructuras típicas de un torneo, pero son detalles que, bien o incluso decentemente trabajados, nunca van a aburrir. Pero claro, hasta ahora hemos hablado de tan solo la estructura de las batallas, pero creo que más importante que esto, siendo esto la esencia de un shonen de peleas, son el sistema de poder, las habilidades, la evolución de los power-ups y qué tan único, por así decirlo, sabrá el autor desarrollar todo esto. Ya que comenzamos el punto anterior con Zatchbell y el anterior a ese con Shaman King, empecemos este con la ley de Ueki. A decir verdad, creo que Ueki es el manga más bizarro y absurdo de los tres en todos sus aspectos, hablando claro en el buen sentido, ya que originalidad es lo que le sobra a la historia.
Primero que todo, los poderes. Como mencioné antes, el poder del protagonista Ueki se resume en el poder de convertir la basura en árboles, pero aparte de eso encontramos habilidades como el poder de convertir las toallas en metal, el poder de convertir a tu rival en un amante de las gafas, el poder de convertir cuentas como las que usan algunas pulseras o los abacos en bombas, el poder de convertir tomates en lava, el poder de convertir la electricidad en azúcar, etc. Los poderes y las diversas estrategias que pueden surgir a mezclar ciertas habilidades y al hacer uso de los poderes más inverosímiles da la sensación de estar viendo una curiosa escena salida de JoJo's. Y es curioso porque en cierto punto de la historia se nos introducen las armas celestiales, que en su momento es algo que me dio bastante miedo, ya que creí que desbalancearía considerablemente la escala de poder y todo se resumiría en que ganaría el que pegue más fuerte. Pero por suerte el factor estrategia no desaparece, y si bien las armas celestiales otorgan algún tipo de ventaja, me gusta cómo el autor supo manejar este recurso. Shaman King, por el contrario, creo que sí es ese tipo de historia en la que gana el que pegue más fuerte, ya que es un shonen que hace uso de la infame escala de poder medida mediante números. Básicamente el que tenga el número más elevado y por ende más poder, pues gana sin mucho misterio. Pero quitando de lado un poco este factor que arruina un poquito el factor sorpresa de las batallas en cuanto a poderes y habilidades, creo que Shaman King es un manga con mucho estilo. Sinceramente me encanta el estilo de dibujo de Hiroyuki Takei, sobre todo en cuanto a diseños de personajes y criaturas se refiere. Las transformaciones y distintos estados, el diseño de varios espíritus, todo esto tiene un diseño que la verdad es bastante agradable a la vista. Aparte de eso, a nivel de batallas, como dije antes, la cosa tiende a resumirse en que gana el que tenga el nivel mayor con un ligero intercambio de golpes, aunque algo curioso de Shaman King es el constante cambio de forma de luchar de los chamanes. Me explico. Inicialmente tenemos la asimilación de almas, que puede usar cualquier chamán, la cual es rápidamente desechada al ser bastante inútil a la larga. Luego tenemos los Oversoul, que son la forma predilecta de los chamanes de luchar durante casi todo el manga, en el que se inserta el alma elegida en un objeto para convertirlo en arma, y hacer uso de ciertas habilidades dependiendo del chamán, como el control del hielo de Joro o la materialización de armas espirituales que usa Len. Y luego, ya en la recta final del manga, tenemos los Oversoul Armadura, que son más que nada una variante del Oversoul básico, pero que no deja de ser una mejora para las batallas. Y por último, Zatch Bell, el cual, al igual que Ueki, considero que es un shonen que a la hora de presentar batallas el factor estrategia toma un papel importante. En Zatch, los poderes se encasillan como conjuros, los cuales solo pueden ser canalizados si el humano usuario del libro pronuncia las palabras escritas en el libro de conjuros, como si fuera el típico brujo de historias de fantasías. Al comienzo de la batalla, cada mamodo tiene pocos conjuros a su servicio, siendo 1 o 2 los máximos que puede usar. Por ejemplo, Zatch solo tiene el conjuro Zaker, una habilidad que le permite al mamodo lanzar rayos por la boca. Y la verdad, los poderes no son tan rebuscados como los de Ueki, y algunos tiran por el poder del rayo, el poder del viento, el poder de la curación, pero con sus distintas variables y aplicaciones. Por ejemplo, Zatch es un mamodo que usa el rayo, pero tiene un conjuro que otorga al enemigo las propiedades de un imán. Lo que más me gusta de Zatch Bell es que lo que podríamos considerar power-ups están todos justificados en el sentido de que cada conjuro nuevo es una posibilidad más, y prácticamente hay conjuros como páginas del libro. Por lo que cuanta más experiencia los participantes de esta batalla ganen, más y más poderosos conjuros podrán obtener. Pero lo mejor es que, aunque nuestros protagonistas consigan conjuros devastadores, esto se puede aplicar también a sus enemigos. Y más allá de que gane el que pegue más fuerte, creo que gana el de la mejor estrategia, ya que aquí entran los equipos que, a diferencia de los otros dos mangas, no son obligatorios ni se forman porque las reglas así lo digan, sino por confianza e intentar llegar hasta el final de la batalla con aquellos que lo merezcan. Al menos hablando del grupo protagonista y ciertos antagonistas, ya que hay parejas de humanos y mamodos que consiguen llegar hasta el final o casi final de la batalla sin formar equipos y luchando en solitario. En resumidas cuentas, si quieres una historia extravagante, tienes a la ley de Ueki. Si quieres al shonen más clásico con la esencia neketsu más pura y dura, tienes a Shaman King. Y si quieres una mezcla de ambos, véase batallas con mucha estrategia y combates espectaculares, tienes a Zatch Bell. Para ir acabando con el último punto, quería concluir con algo más personal y subjetivo.
los sentimientos, la experiencia, mi amor por cada obra y lo que sentí con cada una. Diciéndolo en frío, en orden de la que más me gusta a la que entre varias comillas menos, en primer puesto estaría Zatch Bell, seguida de Shaman King y en última instancia estaría La Ley de Wacky. A decir verdad, Zatch Bell es de los mangas que más emociones han movido dentro de mí. He reído demasiado con su comedia, he llorado a mares con sus momentos más emotivos y dramáticos, las despedidas entre Mamodos y los dueños de sus libros como si de las muertes más dramáticas se trataran. A día de hoy me encuentro releyendo el manga a medida que compro la nueva edición que está sacando la editorial Kitsune y estoy gozando cada panel, cada momento, cada interacción entre cada personaje, que no exagero cuando digo que Zatch Bell podría alcanzar la posibilidad de entrar a mi top 10 de mangas favoritos una vez acabe su relectura, cuando tenga todos sus tomos reposando en mi estantería. Shaman King, por su parte, fue un manga que me atrapó por, como dije antes, su estilo. Tanto en diseño de personajes, como por ejemplo Hao, que a día de hoy lo considero de los villanos shonen con más estilo y carisma, el diseño de los Oversoul, etc. Llevando esto a que no solo me haya leído el manga original más su conclusión en su versión Kanzenban, sino también todos sus spin-off, al menos los que están completamente traducidos, claro. Por favor, necesito que alguien termine de traducir la spin-off de Faust. Shaman King es un relato que apunta también a dejar esas reflexiones sobre el sueño y deseo de cada persona, el valor de la vida y la muerte y la conexión con el mundo de los muertos, e incluso la ambición humana. La Ley de Wacky, por su parte, como acabo de mencionar, sería mi obra menos favorita, pero no por eso la considero mala ni mucho menos. Cuando vi su anime en su momento me pareció una historia curiosa y entretenida a la par que original, aunque no se me quedó calada en el corazón y me pareció más una obra para pasar un buen rato. Pero tampoco puedo negar que tiene picos de calidad que hacen resaltar bastante su disfrute. Y para mi sorpresa me he llegado a encontrar con más gente de la que me esperaba que recuerdan y aman La Ley de Wacky. También algo curioso es que La Ley de Wacky es la única obra del vídeo que cuenta con una adaptación al anime que adapta fielmente de principio a fin el material del manga. Sí, Shaman King tiene su remake, pero creo que en calidad no tiene mucho que ofrecer, incluso prefiero el anime antiguo en algunos puntos. Aparte de eso, otro factor que me pareció curioso es que las tres obras cuentan con secuelas. Zatch Bell tiene Zatch Bell 2 a día de hoy en publicación, Shaman King aparte de sus spin-off tiene Flowers y The Superstar, también en publicación a día de hoy, y Wacky tiene La Ley de Wacky Plus. Y la verdad, de todas estas, lo cierto es que solo he leído y voy al día con Shaman King Flowers / The Superstar. Poco más tengo que decir por aquí. Sé que no he hablado tanto del elenco o antagonistas, pero quería centrarme mayormente en los puntos anteriormente comentados, intentando no meterme tampoco en mucho spoiler. ¿Cuál es tu obra favorita? ¿Cuál es la que crees que mejor desempeña su torneo Battle Royale? Incluso cuál no has visto o leído pero tienes ganas de hacerlo. Pero más importante, ¿qué otro versus comparativo os gustaría ver a futuro? La verdad he estado pensando en englobar historias cuya trama se enfoque en el ganar dinero. Véase Kaiji, Tomodachi Game, Liar Game, Trillion Game y otros game. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Espero ver vuestras opiniones en los comentarios. Yo por mi parte lo voy a ir dejando por aquí. Dale like si te gusta y suscríbete para ser parte de este Battle Royale. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo.